Al este de los Andes se extiende la selva amazónica. Se trata de la mayor selva del mundo y posee un enorme valor ecológico. Su biomasa es capaz de absorber inmensas cantidades de dióxido de carbono y de expeler la misma en el clímax, bajo los procesos de descomposición, debido a su vital importancia para el clima mundial. Entre otros aspectos, su conservación se ha vuelto un tema de extrema urgencia en los últimos años. Este bosque ecuatorial debe su origen al clima extremadamente húmedo y cálido de la región. El Amazonas y sus múltiples tributarios fluyen lentamente a través del área debido al gradiente extremadamente plano. La biodiversidad de la selva amazónica es extraordinaria. La región es el hogar de por lo menos 2,5 millones de especies de insectos, decenas de miles de plantas y unas 2.000 de aves y mamíferos. Un quinto de todas las especies y aves del mundo se encuentran aquí. La diversidad de especies vegetales es la mayor de la Tierra. Algunos expertos estiman que 1 kilómetro cuadrado puede contener hasta 75.000 tipos distintos de árboles y unas 150.000 especies de plantas. Ese mismo kilómetro cuadrado alberga un promedio unas 90.000 toneladas de biomasa vegetal. La Amazonía se considera como el pulmón del mundo, ya que absorbe millones de toneladas del dióxido de carbono presente en la atmósfera. Al disminuir la cantidad mundial de este gas que afecta al mundo, contribuye a frenar el cambio climático. La selva amazónica constituye la 10ª parte de todos los bosques del planeta. Parte del aire que respira la humanidad se purifica en la Amazonía. Esta purificación de aire la realizan las plantas mediante el proceso de la fotosíntesis. Gran cantidad de dióxido de carbono se deriva de la descomposición de materia orgánica vegetal y animal. Una parte sale como gas y otra es convertida como ácido carbónico con el agua de la lluvia, lo que da origen a la elevada acidez de los suelos en las selvas y sabanas. Toda la flora y fauna de la selva intertropical húmeda americana está presente en la Amazonía. Allí existen innumerables especies de plantas, miles de especies de aves, incontables anfibios y millones de insectos todavía sin clasificar. La fauna es muy derivada desde los insectos más pequeños hasta los grandes mamíferos como el jaguar, el puma, el tapir y varias especies de venados. Hay también reptiles como tortugas, caimanes, babillas y serpientes. Hay aves y peces de todas las especies, plumajes y escamas. En las lagunas a lo largo de la Amazonas florece la planta Victoria regia, una especie de nenúfar cuyas hojas son circulares, alcanzan más de 1 metro de diámetro y en ocasiones hasta 5 metros, lo que ha dado pie al mito de que algunas de estas hojas pueden sostener a una persona, lo cual es falso. La inmensa selva ecuatorial oculta una fauna abundante aún pendiente de una clasificación completa. En la Amazonía existen 4.000 especies de mariposas, más de 3.000 de peces de agua dulce, 1.700 de aves y el 20% de las especies de primates del planeta. Bajo su extraordinaria frondosidad conviven diferentes hábitats y la mayor diversidad genética del reino animal. La riqueza biológica se explica porque durante millones de años el ecosistema amazónico ha permanecido inalterado. Es tan amplio su aporte en especies de peces y plantas acuáticas que enumerarlas todas no es tarea fácil.
Para los aficionados al acuarismo, se trata de la fuente que provee la mayor cantidad de especies piscícolas que pueblan los comercios y acuarios de todo el mundo. También alberga una gran cantidad de anfibios de todo tipo, como ranas, sapos, tritones, salamandras y anfibios aún sin conocer. El Amazonas es mucho más que un río o una selva. Es el sistema biológico más complejo y vital del planeta. La Amazonía es la región del bosque tropical más grande del mundo, abarcando aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados en América del Sur. Es compartida por 9 países: Brasil, que posee el 60%, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Se le conoce como el pulmón del planeta, aunque técnicamente funciona como más de un regulador climático global, debido a su capacidad de absorber carbono y generar lluvias. El río Amazonas, el gigante de agua, es el río más grande y caudaloso del mundo. Contiene cerca del 20% del agua dulce líquida del planeta. Volumen: su descarga de agua al océano Atlántico es tan inmensa que endulza el mar hasta 160 kilómetros mar adentro desde su desembocadura. Conectividad: es la principal vía de transporte para las comunidades locales y un ecosistema crítico para especies acuáticas únicas. Biodiversidad: la Amazonía alberga cada una de 10 especies conocidas en la Tierra. Flora: existen unas 40.000 especies de plantas y más de 16.000 especies de árboles. Fauna: es el hogar de animales emblemáticos como el jaguar, el delfín rosado, la anaconda, el águila arpia y miles de especies de aves y mariposas. Nuevos hallazgos: se estima que cada 2 días se descubre una nueva especie de planta o animal en la región. El corazón del clima mundial. Sumidero de carbono: la selva almacena entre 90.000 y 140.000 millones de toneladas métricas de carbono, lo que ayuda a estabilizar el clima mundial y frenar el calentamiento global. Ríos voladores: a través de la evapotranspiración, los árboles liberan vapor de agua que forma verdaderos ríos en la atmósfera. Estos transportan humedad hacia el sur del continente, permitiendo la agricultura y la vida en ciudades lejanas, entre otras. Habitantes y cultura. No es una selva deshabitada. En ella viven cerca de 33 millones de personas, más de 400 pueblos indígenas distintos que hablan unos 300 idiomas diferentes. Existen grupos no contactados que viven en aislamiento voluntario, manteniendo tradiciones milenarias. Algunas de las amenazas principales. El bioma está llegando a un punto de no retorno debido a la deforestación causada principalmente por la ganadería extensiva, el cultivo de soja y la tala ilegal. Minería ilegal. El uso de mercurio para extraer oro contamina los ríos y envenena a los peces y a las poblaciones humanas. Cambio climático. Sequías más prolongadas e incendios forestales están transformando partes de la selva en sabanas secas. La superficie es de 7 millones de kilómetros cuadrados, especies de árboles 16.000,
Población indígena 1.5 millones. Oxígeno. Produce el 20% de oxígeno terrestre, aunque consume la mayor parte su valor real en el secuestro de carbono. El peligro en el Amazonas se puede entender desde dos perspectivas: las amenazas ambientales que ponen en riesgo la supervivencia de la selva y los peligros físicos, faunas y condiciones naturales para quienes la visitan. Amenazas al ecosistema. La deforestación extrema, impulsada por la ganadería, la agricultura de soja y la talla ilegal, se estima que si se pierde más del 20% de la vegetación, la selva perdería su capacidad de regenerarse. Incendios forestales. Muchos son provocados intencionalmente para limpiar tierras, agravados por sequías históricas. Minería y extracción ilegal. La minería de oro contamina los ríos con mercurio, afectando la salud de las comunidades indígenas y la fauna acuática. Infraestructura invasiva. La construcción de represas hidroeléctricas altera el flujo de los ríos y bloquea las rutas de migración de peces y delfines. Especies en peligro. El jaguar y el delfín rosado son los animales más afectados por la pérdida del hábitat. Peligros para el humano, fauna y entorno. Para un viajero, el Amazonas presenta riesgos naturales que requieren precaución y guías expertos. Animales depredadores. Caimán negro, un superdepredador de más de 5 metros capaz de emboscar presas grandes. También águila eléctrica. Puede descargar hasta 860 voltios, suficientes para aturdir a un humano. Pirañas y rayas del río. Mientras que las pirañas atacan principalmente si hay sangre o escasez de comida, las rayas pueden causar heridas graves con su aguijón venenoso si se pisa en el fondo arenoso. Serpientes, incluyendo especies venenosas como la víbora foceta y la imponente anaconda verde. Enfermedades y clima. El riesgo de contraer enfermedades tropicales como malaria o fiebre amarilla y las condiciones extremas de humedad y calor. Una biodiversidad fenomenal. Por el esplendor de su paisaje, la extraña belleza de su flora y fauna y los peligros mortales de su misteriosa maleza, la región amazónica siempre ha cristalizado los sueños más descabellados. Ya sea que la selva amazónica sea encantadora o enigmática, un paraíso o un infierno verde. Es una parte única del mundo por la diversidad de su flora y fauna. Alberga casi la mitad de todas las especies vivas de la Tierra. El Amazonas posee una biodiversidad fenomenal: 40.000 especies de plantas, 3.000 especies de peces de agua dulce, 300 especies de mamíferos, 1.300 tipos de diferentes de aves, varios millones de variedades de insectos y más de 370 tipos de reptiles, es decir, una de cada 10 especies conocidas en la Tierra. A esta biodiversidad se suman las 1.360 hectáreas del bosque denso, un tercio de las selvas tropicales restantes del planeta, y 4.202 millas de ríos serpentantes, tantos factores que confirman la importancia de la selva amazónica para el planeta. La flora. La cuenca del Amazonas es la mayor superficie de humedales ecuatoriales del planeta, y el bosque que cubre la funciona literalmente como el pulmón verde de la Tierra.
El Amazonas, el río más grande del mundo, se extiende a lo largo de 6.700 kilómetros y recibe las aguas multicolores de 1.100 arroyos, con un caudal de 200 metros cúbicos por el segundo. El río Amazonas descarga una quinta parte del agua dulce del planeta en el océano. El río es tan ancho que los efectos de la manera se pueden sentir de 800 kilómetros arriba desde su desembocadura. Cuando las aguas se encuentran en el océano durante periodos de mareas fuertes, el choque produce una ola de marea, una ola rápida devastadora, la pororoca, que puede oír a kilómetros a la redonda. La jungla, el paraíso y el infierno verde, su selva tropical primaria con árboles que miden entre 30 y 50 metros de altura, posee los mayores niveles de biodiversidad. La densidad de sus copas es tal que bloquea casi por completo la luz en los estratos inferiores del bosque, donde prospera una cantidad espectacular de especies. El bosque también puede extenderse sobre terrenos inundados y a menudo acerca de los cauces de los ríos. El bosque inundado representa alrededor del 4% de la superficie total de la selva tropical y suele observarse en excursiones en barco. El ecosistema amazónico también incluye los manglares que se encuentran en la costa atlántica, así como en las montañas rocosas del escudo de Guayanes. Estas tierras altas albergan una flora y fauna únicas en regiones como Brasil, como Amapá, Roraima o incluso Guyana. El Amazonas también es una sabana. La fauna amazónica viene en todas las formas y tamaños. El jaguar y el puma, señores de los bosques brasileños, no son muy peligrosos para el hombre. Viven en todos los entornos, son excelentes nadadores. Los felinos son numerosos, jaguarondi, acelote o margay pueblan en este entorno. El pecarí de collar, con su gruesa piel que protege de las serpientes, es primo de nuestro jabalí. El tapir es un animal solitario que puede alcanzar a los 2 metros y pesar unos 280 kilogramos. Puede cruzar un arroyo o un río caminando por el fondo, al igual que el hipopótamo. Entre los roedores, el gran caballo o capibara lleva una vida social y semiacuática, nada muy bien y vive en grupos. Los agutíes y las pacas son los otros roedores con los que te encontrarás. El armadillo, un animal nocturno y solitario, tiene escamas protectoras de color marrón claro por todo el cuerpo. El oso hormiguero gigante se alimenta en áreas abiertas y descansa en zonas más boscosas. Entre los monos, el mono león duerme en el hueco de un árbol. El zapajú amarillo tiene la nariz azul. El zapajú leonado rompe nueces como piedras. El mono capuchino se deja caer y el atel o mono araña tiene una larga cola prensil. El perezoso es un animal curioso con una lentitud legendaria. 1.300 especies de aves en la Amazonía. En las selvas tropicales, como todo el alimento, insectos, frutas, néctar, está disponible en este lugar. El tucán, un ave encantadora que vive en la selva, en las copas y en los pisos medios de los árboles. Hay 37 especies de tucán en el Amazonas. ¿Sabías que el colibrí, la única ave
cuyo aleteo proporciona empuje y propulsión. Puede ir hacia atrás como un insecto. Es capaz de realizar despegues deslumbrantes. Sus alas baten de 20 a 80 veces por segundo para mantener esta intensa actividad. El colibrí se alimenta del néctar de flores inodoras cada 10 minutos a un ritmo del 50% de su peso por día. Su voluminoso corazón late en reposo 500 veces por minuto. También la arpía es la ave rapaz más poderosa del mundo. Se alimenta de monos. El amazona, tierra de récords, la anaconda, serpiente de agua, mide 9 metros de largo y puede tragarse un caballo entero. Los peces de agua dulce y puede pesar casi 140 kilogramos. Y lo último, el jaguar. Tiene una mandíbula más poderosa de todos los felinos. Los animales más extraordinarios y amenazados. La iguana verde, un lagarto con un cuerpo cubierto de escamas, puede alcanzar los